Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por un día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña, les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaron contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega al último lo mismo que a ti, o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Pueden tomarse. Cuando yo era joven e iba a misa, en la adolescencia me costaba mucho entender esta lectura que provocaba al final siempre un poco de enojo también. Yo decía: ¿por qué me tienen que pagar? O sea, me ponía como de parte de los que reclamaban, ¿no? ¿Por qué me tienen que pagar lo mismo a alguien que trabajó una hora en la jornada contra los que pagaron, los que trabajaron en la jornada completa? Pero resulta que cuando uno tiene una comprensión superficial de las cosas, siempre lo primero que hace es estar en desacuerdo. Ahora creo yo que con el tiempo, con una lectura que es un poco más comprensiva del texto, uno se da cuenta que en el fondo el dueño de la viña tiene razón, porque no nos está engañando. Uno de los argumentos que da él le dice: amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado un denario? Y es verdad, porque dice: volvió, él salió muy temprano, muy de madrugada, a contratar obreros para trabajar a la viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. No está mintiendo. Ahora, ¿por qué pagarle lo mismo a uno que trabaja una hora que al que trabajó todo el día? Bueno, esa es decisión del dueño de la viña. Le dice él: quiero dar a este último lo mismo que a ti, no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. Claro, porque en el fondo la injusticia no es para el que trabajó, sino que uno podría decir, el problema es del que está pagando. Hoy día
día, esta actitud, por ejemplo, no la tendría ningún jefe en ninguna parte, porque uno falta un día y se lo descuenta, si es que no presenta un certificado de salud. ¿O acaso te parece mal que yo sea bueno? Y ya se está predicando. Y Jesús cierra esta historia diciendo, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ahora, ¿a qué refiere esta historia? Jesús está hablando con campesinos y con pescadores, y para la gente este tipo de historias son historias muy cercanas. Ellos logran entender los ejemplos. Ahora, ¿pero de qué está hablando Jesús cuando está contando esta historia? Lo que está haciendo es hablar del juicio final. Esta historia es el juicio final. Esto es lo que va a pasar. Entonces, una persona no tiene que sentirse tan segura por haber sido bautizada de guagua, comparado con una persona o por haber vivido una vida justa la mayor parte del tiempo, comparado con una persona que se convirtió en los últimos días de su vida. Porque en el fondo aquí lo que importa es la entrega del corazón al Señor, no es la cantidad de tiempo. Esto también es una cosa que ayuda mucho a comprender por qué, por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar familias que han tenido un desastre completo en su vida cuando se murió un hijo. Y gente que ha terminado muy mal, psicológicamente muy mal, sobre todo las mamás. Al punto de ni siquiera volver a preocuparse de los hijos que sobrevivieron. A ese punto. Porque perder un hijo de verdad es más que una patada en la cabeza. Mucho más que eso. Entonces, el punto es que si uno ha sido capaz de entregar la vida, y me acuerdo ahora especialmente de dos casos. Un joven que fue una muerte que salió en la televisión porque pololeaba con una niña que era muy conocida en la farándula, y otro joven que era un chico de su casa, muy desconocido, pero los dos compartiendo una sola cosa, ¿no? El hecho de haber tenido funerales multitudinarios. ¿Por qué? Porque eran personas perfectas. Haberse muerto uno a los 19, el otro habrá tenido ese joven unos 26, 27 años. Y el no entender, no entendía sus compañeros de colegio, no entendía los compañeros de universidad, no entendía los compañeros de trabajo, por qué había muerto una persona que tenía una vida tan buena. Ahora, esta lectura nos ayuda en cierta forma a comprender, y por eso estoy recordando estos casos. Cuando uno ha entregado el corazón, cuando uno es una persona que es capaz de tener una vida recta, uno no necesita más estar aquí. Ya logró la meta que a otras personas les tarda 90 años. No necesita estar más. Porque además a nosotros y a toda la gente que le golpea tanto la muerte, se le olvida que esta realidad, en primer lugar, tiene dos o tres características. La primera, esta realidad es un exilio. Dios no nos creó para vivir aquí. En primer lugar. En segundo lugar, el tema de que cuando uno logra la conversión ya no necesita más experiencia ni más oportunidades. Logró entender lo que Dios quería hacer. Y en tercer lugar, esta realidad es de paso. Esta realidad es solamente una realidad de paso. Esta no es la realidad definitiva, este no es el mundo definitivo. Este no es el lugar donde definitivamente vamos a vivir. Porque los exilios no son eternos. Entonces, cuando la gente no tiene estas cosas claras, y esto es todo lo que conocen, lo que entienden y lo que quieren, la muerte es una desgracia. Una desgracia que no tiene sentido cuando tú no tienes esperanza. En primer lugar, cuando no tienes conciencia de que esta realidad es un exilio. En segundo lugar, cuando no tienes ninguna esperanza de vivir de las promesas de Jesús. Entonces, en este día en que Jesús nos dice que al final de cuentas no importa
si tú viviste 90 años o viviste 19. El punto es que si fuiste efectivamente capaz de entregar, de abrir el corazón y de entregar el corazón al Señor. Ese es el punto de la vida. Si logras entregar el corazón, entonces la tarea está cumplida y no necesitas más tiempo de trabajo. Tu tarea está cumplida. Y Dios, desde el momento en que tu tarea está cumplida, te puede llamar en el momento en que Él decide. Y tú partes de esta realidad en la situación que Dios te dio. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta. Además, la misericordia de Dios, o sea, en el fondo esta es una de las formas en que actúa la misericordia de Dios también. Algo de lo que nos recordaba el Salmo del día, ¿no? Dios, el Señor es bondadoso y compasivo. Es lento a enojarse y grande es su misericordia, porque el Señor es bueno con todo. Y eso es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Dios está siempre lleno de misericordia y es bueno con todo el mundo, no con los que se portan bien y con los que se portan mal. Dios es bueno con todo el mundo, siempre. Entonces, en este día en que el Señor nos recuerda cómo, o nos adelanta en el fondo cómo va a ser un poco el juicio final, creo que es importante que pensemos precisamente en esto. Que vayamos revisando a la luz del Evangelio de cada día domingo nuestra propia vida cristiana. Cómo vamos avanzando, si avanzamos mucho o no avanzamos mucho. Creo que es importante tener esto claro porque no sabemos ni el día ni la hora. Así como hay gente que se ha muerto a los 19, hay gente que se muere a los 95. Bueno, hay mucha gente que se muere en ese lapso de tiempo también. Entonces el punto es ¿qué pasó con la vida? ¿Qué hicimos con la vida que se nos regaló? ¿La aprovechamos o no la aprovechamos? ¿Nos convertimos o no lo hicimos? Creo que estas son cosas que para una persona cristiana son siempre importantes de revisar, son siempre importantes de pensar. Porque al final de cuentas lo que es claro es que esta vida es absolutamente pasajera. Porque 90 años la eternidad no es nada, creo que menos de un segundo la eternidad no es nada. Aunque a nosotros nos parezca mucho tiempo. Entonces pidámosle al Señor, sobre todo los que ya somos bien mayores y tenemos que, ya estamos en los descuentos, nosotros muchos de los que estamos aquí no vamos a vivir 30 años más. A lo mejor mucho menos. Entonces creo que es importante que pensemos precisamente en estas cosas. Porque en algún momento vamos a terminar nuestra existencia en esta realidad y vamos a estar enfrente del Señor. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? ¿Cuáles van a ser nuestras justificaciones? Esto es una cosa importante de recordarse. Pidámosle al Señor que nos ilumine en el camino con el Espíritu y que, sobre todo, estemos siempre confiados en que su misericordia y su bondad son permanentes con nosotros, en nuestra realidad, en el estilo de vida que hemos elegido y en la manera en que aprendemos o que queremos resolver nuestras dificultades. Que el Señor siempre ilumine este camino y vuelvo a repetir, que nos haga siempre tener conciencia de que Él es misericordioso. En un momento de silencio y en oración, pidamos al Señor que nos regale